Hola, bienvenidos a Amistad en Casa. Y queremos darte las gracias por seguir conectados en nuestro estudio bíblico Mayordomía Aplicada. Y busques rápidamente, ya selecciones tu lugar, tu bicolor, tu lapicero y tu cuaderno de apuntes. En unos momentos comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Y estamos muy contentos porque ya estamos dando inicio a nuestro segundo bloque de Mayordomía Aplicada. Y bueno, es un honor estar con ustedes y quiero darles las gracias por permanecer en la enseñanza. Muchos estamos permaneciendo firmes y arraigados en esta enseñanza, Mayordomía Aplicada. Y me hicieron llegar una lista de cada uno de ustedes y yo le doy gracias por estar con su asistencia. Y bueno, se están también anexando otras personas, ¿sí? De 41 alumnos que teníamos, estamos creciendo, vamos a actualizarlas. Y yo te quiero recomendar que al final, ¿sí? Al final de nuestra clase puedas contestar tu cuestionario, ¿sí? Y que le des opción ahí va a ser un cuestionario muy fácil, un cuestionario muy sencillo, de opciones múltiples o de subrayar, ¿sí? Y que le des ahí a la liga, le des clic a la liga del título del video, ¿sí? Entonces, pues comenzamos, no voy a pasar lista porque me la están actualizando, ¿sí? Iniciamos entonces, ya tienes listo tu cuaderno. Voy a esperar unos instantes. Por favor, mantengan su cuaderno, su lápiz y ya escogieron su lugar. Ok. Van a poner como título Mayordomía Aplicada. Sigo dictando. La mayordomía de los dones y talentos dados por Dios para respaldar al trabajo de su iglesia. Eso lo vamos a poner como título. Nuevamente se lo repito. La mayordomía de los dones y talentos dados por Dios para respaldar el trabajo de su iglesia. Si tienes tu bicolor rojo, puedes subrayarlo, por favor. Ese es el título. Y abajito del título vas a poner una cita bíblica. Efesios 4:11. Posteriormente lo van a buscar y lo vas a anotar. Entonces quiero que tú dejes un espacio. ¿Sí? ¿Ya terminaste? Sigo. Otra cita bíblica. Romanos 12, del 6 al 8. Siguiente cita bíblica. Primera de Corintios 12, del versículo 7 al verso 31. Gracias. Iniciamos entonces. Les voy a leer, dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Romanos 12, del 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y Primera de Corintios 12, del 7 al 31 dice, leo una parte: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, no hay requisito, lo da el Espíritu de Dios porque Él quiere darlo. Y todo esto, los dones y los talentos dados por Dios, es para respaldar. Esto es muy importante. Los dones y los talentos dados por Dios es para respaldar el trabajo de la iglesia. La iglesia es para ensancharse, para estirar sus cuerdas, ¿sí? Para afianzarse, afirmarse, pero también tiene que alargarse. Y aquí es muy importante, esto que nos da es un equipamiento. Pablo habla de equipar, y la palabra equipar, Pablo, es un término militar. Es llevar lo necesario en su mochila para poder subsistir. Y de eso habla Pablo cuando dice equipar. Y Dios nos está equipando con dones y talentos por Él para respaldar el trabajo de su iglesia. Vamos a ver el primero. Anótalo. Anótalo. El ministerio del apóstol. Nuevamente te lo repito, el ministerio del apóstol. ¿Ya? Ok. Sigo dictándote. Formación de iglesias en distintos lugares, ganando almas y formando cristianos. Nuevamente te lo repito, el ministerio del apóstol, formación de iglesias en distintos lugares, ganando almas y formando cristianos. Cristo fue el primer apóstol. Cristo fue el primer apóstol. Eso lo podemos encontrar en Hebreo, capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vimos el ministerio del apóstol. Y quiero que ahorita vamos a desarrollar este ministerio, el apóstol, ¿sí? Una de las características de un apóstol. Pones como título, característica de un apóstol. Punto número 1, características de un apóstol. ¿Ya? Gracias. Inciso A. Un apóstol tiene humildad en su vida y sirve al cuerpo de Cristo sin importarle el costo. Inciso A. Un apóstol tiene humildad en su vida y sirve al cuerpo de Cristo sin importarle el costo. Cita bíblica, Mateo capítulo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que no son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Aleluya! Una de las características de un apóstol es el tener humildad en su vida, el tener un corazón humilde. Jesús, vemos el ejemplo de Jesús. Dice, limpió al leproso. Y nosotros podemos leerlo muy fácilmente. Lo limpió. Hizo de una manera sobrenatural, lo sopló, pasó sus manos, lo limpió.
Cuando la Biblia nos dice que lo limpió, fue porque Jesús tuvo que servir, tuvo que humillarse, no por ser el Hijo de Dios, ¿sí? No porque el cual todas las cosas fueron hechas para Él, ¿sí? Sino que Él vino a servir. Y a ese leproso tuvo que limpiarlo. No lo sé, pero tomó quizás de su ropa, de algo que estuvo cerca de Él, y lo empezó a limpiar. Lo empezó a limpiar. Podemos leer también que cuando Jesús entró al desierto y el Espíritu de Dios dice que lo llevó al desierto 40 días y 40 noches, nosotros podemos leerlo muy fácilmente. Pero Jesús salió de ese lugar con muchas tentaciones, pero Él las venció a través de su palabra. Su servicio, el deseo de su corazón de servir era aún mayor. Él sabía que necesitaba cumplir con el deseo del corazón de su Padre. Y en ese desierto Él salió fortalecido de su espíritu, sí, pero de su carne Él sufrió. No salió fuerte, salió débil. Quizás salió con su piel pegada a los huesos, con su rostro demacrado, pero dice la palabra que mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate con mucho. Las características de un apóstol le sirve al cuerpo de Cristo sin importar el costo. 2, 3 de la mañana suena el teléfono, tiene el pastor que contestar, orar, estar disponible las 24 horas, estar disponible día y noche por ir a ver a sus ovejas. Las características de un apóstol. Inciso B, vimos el A. Inciso B, un apóstol busca la unidad del cuerpo de Cristo. Inciso B, un apóstol busca la unidad del cuerpo de Cristo. Juan 5:44. ¿Ya lo tienes? Ok. Un apóstol busca la unidad del cuerpo de Cristo. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no busquéis la gloria que viene del Dios único? Y una de estas características del apóstol que busca la unidad del cuerpo de Cristo siempre está exaltando la gloria del Señor. Y nosotros ponemos un ejemplo del cuerpo de Cristo, y Él busca siempre que la mano esté unida al brazo, y el brazo, para unirse a la mano, necesita articulaciones, necesita venas, necesita algo que lo pueda unir, pero también que lo pueda hacer funcionar. Y esa es una de las características del apóstol, el poder tener, el buscar la unidad, pero el funcionamiento del cuerpo de Cristo con el solo propósito de poder darle la gloria al Señor. Y eso es muy importante. Estamos viendo las características de un apóstol, Inciso B, un apóstol busca la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Ok. Inciso C. Un apóstol tiene una visión para los perdidos. Un apóstol tiene una visión para los perdidos. Dice, tiene una visión para los perdidos. Marcos 16:15. Yo lo voy a leer. Yo quiero que tú vayas anotando la cita bíblica, por favor. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Mateo 24:14. También anótalo, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá un fin. Y cuando en estas características de un apóstol, el apóstol tiene una visión para los perdidos. Una visión es ver claro. Esa es la definición de visión, ver claramente. Y cuando nosotros tenemos una visión y podemos ver claramente, entonces sabemos el camino y el rumbo. Y eso es una característica del apóstol. Tiene una visión clara hacia dónde va a caminar, hacia dónde debe de llevar a la iglesia. Jesús la tenía clara. Jesús tenía una visión hacia dónde él quería ir, cuál era el propósito de su llamado, de la instancia que él tuvo durante los 3 años de su ministerio, ¿sí? De preparar a sus discípulos, que primero eran discípulos y después los convirtió en apóstoles. Y aquí Jesús tenía una visión clara y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenía una visión clara cómo iba a llegar, cómo podía lograrlo, pero también cómo podía equiparlos. Recordemos que Jesús después de su resurrección le dijo a ellos, quédense orando, reúnanse, estén unidos, unánimes, porque yo les voy a equipar. Y cuando ellos estaban en esa casa reunidos en oración, vino como un viento recio sobre esa casa, ¿sí? Y llegó como lenguas de fuego el Espíritu de Dios que los equipó a ellos. Dice que Pedro sanaba solamente con su sombra. El Espíritu Santo hoy está equipando, y un apóstol, su característica es tener una visión para los perdidos, una visión clara, una visión que viene de la eternidad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siguiente característica, inciso D. Inciso D, ¿ya lo tienes? Ok. Un apóstol posee las palabras de autoridad que establecen los discípulos de Cristo. Vuelvo a repetir. Un apóstol posee las palabras de autoridad que establecen los discípulos de Cristo. Esta característica del apóstol en poseer las palabras de autoridad que establecen los discípulos de Cristo es guiado y es dada por el Espíritu de Dios. Hay una sola verdad, y hay un solo camino dado por el Espíritu de Dios. Y el apóstol es de continuo conectarse con el Espíritu de Dios para poder tener esa autoridad que le está marcando el Espíritu de Dios y establecer sus discípulos. Ese discipulado, esa enseñanza, ese equipamiento que debe de tener los discípulos. ¿Estamos? Ok, muy bien. Seguimos. Vimos entonces las características de un apóstol, que es un apóstol tiene humildad en su vida y sirve al cuerpo de Cristo sin importarle el costo. Inciso B, un apóstol busca la unidad del cuerpo de Cristo. Te estoy repitiendo, ¿sí? Ok. Vimos también 2, ¿sí? 2, las funciones de un apóstol. ¿Ya lo notaste? Las funciones de un apóstol. Vimos. Y 3, vamos a ver los dones. Quiero que anotes. Punto número 3, los dones que deben estar operando constantemente en un apóstol. Punto 3, los dones que deben estar operando constantemente en un apóstol. Te lo repito nuevamente, los dones que deben estar operando constantemente en un apóstol.
Inciso A, un apóstol tiene un ministerio sobrenatural. Subráyalo ahí, es muy importante. Inciso A, un apóstol tiene un ministerio sobrenatural. Hechos 4:33, Hechos 5:12 y Segunda de Corintios 12, verso 12. Dice Hechos 4:33, te lo leo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Segunda de Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol ha sido hechas entre vosotros a toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Un apóstol debe de tener un ministerio sobrenatural. Y esto nos habla de que siempre el apóstol debe de estar lleno del Espíritu de Dios. Y hoy el apóstol, al estar lleno del Espíritu de Dios, está siendo un instrumento de hacer milagros, sanidades, prodigios, ¿sí?, para su pueblo. Pero todo lo da la intimidad, todo parte de esa relación, todo parte de esa comunicación, pero todo parte también de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a terminar la clase, ¿sí? Vamos a terminar la clase y hoy estuvimos viendo las características de un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Las características de un apóstol. Vimos las funciones de un apóstol también. Vimos los dones que debe de estar operando constantemente en un apóstol. Lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir en la próxima clase. Yo te invito a que tú sigas conectado, que tú permanezcas hasta el final. Al final va a venir un cuestionario muy sencillo, muy práctico, en el cual quizás tú subrayes o de opciones múltiples, pero es muy importante que tú puedas dar clic en la liga, ¿sí?, que va a aparecer en el título del video. Y gracias, muchas gracias por permanecer en la clase y bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar reunidos. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque en este tiempo, Padre, tú nos equipas, Señor, tú nos equipas con tus dones, Señor, con estos ministerios que vienen de parte de ti, Señor. Gracias, Señor, gracias porque ese equipamiento es para poder fortalecer a tu iglesia, para poder hacerla crecer, Señor, para que te conozcan más de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en este tiempo, pero también por lo que tú harás, Señor. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús ahí en tu casa y te esperamos el próximo jueves, 8 de la noche. Esto es Mayordomía Aplicada. Y no se te olvide, vamos a pasar aquí, si es oportuno, la cintilla y vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque hasta ahora en este tiempo tú has sido fiel con nosotros, Señor. Y de lo mucho que tú nos has dado, Señor, nosotros te damos la parte que a usted le corresponde, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú en este tiempo has sostenido a cada familia, Señor, a cada varón, a cada hombre, Señor. Oramos, Señor, por cada familia, Señor, por la obra de sus manos, Señor, de cada hombre que trabaja en la fábrica, que trabaja por su cuenta, que tiene su negocio, Señor, que aquellas personas que venden por catálogo, Señor, bendice, Señor, sus manos, Señor, la obra de su trabajo, Señor Jesús.
Y gracias, Señor, gracias porque aquellos que tienen su negocio propio, en medio de esto, Señor, tú has sido fiel, Señor. Padre, gracias, Señor Jesús. Padre, y si hubiese alguien, Señor, que no tuviese trabajo, empleo, Señor, te pedimos que tú abras la ventana de los cielos, Señor, que tú pongas creatividad en ellos, Señor, que tú abras, Señor, ahora, Señor, una empresa, Señor, que haga algo sobrenatural, Señor. Declaramos trabajo para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues nos estamos viendo en la próxima clase. Bendiciones para todos. Bye.